Ahora 8 de la mañana, 56 minutos. El doctor Miguel Camacho es el director de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, que está entregando esta mañana el informe sobre los niños Mucutuy, los indígenas que sobrevivieron 40 días. ¿Fueron 40 días? 40 días, Néstor, 40 días exactos en la selva, en lo más espeso de la selva amazónica, ya hace un año entre Guaviare y el Meta. Y ya está lista la investigación, hemos dicho esta mañana, desmitificando algunas partes de la historia. Doctor Camacho, buenos días. Buenos días, Néstor, a usted y a los oyentes. Quisiera preguntarle primero, de los muchos mitos, doctor Camacho, ¿ese de que los niños sobrevivieron gracias a la guerrilla tiene algún fundamento? Yo me voy a referir a lo que nos consta de una entrevista que después de varios meses de un delicado trabajo con bienestar familiar, hicimos a una de las sobrevivientes, la niña mayor, con fines de la investigación. Para su pregunta, yo debo decirle que la niña nos manifestó que en los 39 días exactamente de marcha por la selva no tuvieron contacto con otros seres humanos diferentes a los 4 hermanitos que estaban avanzando. Esto entonces quizás responde su pregunta en el sentido de que no hubo contacto, don Miguel, perdóneme. Contacto con otras personas. ¿Ellos tuvieron contacto con otras personas, con alguien más? No, negativo. Lo que yo le explico es que la niña nos manifestó que no tuvieron contacto con ninguna otra persona. Mire, ese es uno de los mitos, pero hay muchas otras historias que se han tejido alrededor de la historia de los niños Mucutuy. Por ejemplo, y quisiera que lo lleváramos de manera cronológica, señor Camacho, la mamá de los niños, ¿cuándo falleció? ¿Falleció víctima del accidente aéreo o ella fallece varios días después, como se dijo? Con certeza podemos manifestar que la señora lamentablemente falleció en el momento del impacto, en el momento del accidente. Tenía en su regazo cubierta y protegida a la bebé de 11 meses, lo cual facilitó también la supervivencia de la bebé. Entonces, a su pregunta, exactamente sí falleció en el momento del accidente. ¿Cómo logran bajarse de la avioneta, de la aeronave, los niños? Y además, cómo la mayor de estos niños se convierte en la heroína de la historia, porque además logra bajar a su hermanita que sobrevive porque su madre la protege. Es cierto, es una heroína, y la forma como desaborda en la aeronave es épica. La aeronave, como sabemos, estaba en posición vertical sobre la nariz del avión. La niña termina inconsciente con el golpe del avión, tiene una herida no grave, pero sí muy sangrada profusamente. Una vez que ella se despierta de su inconsciencia, se limpia la cara, se cubre la herida con gasas y con prendas de decir que tenía cercanas. Estaba atrapado su pie izquierdo contra el riel de la silla, debe quitarse el zapato para liberarse. Eso más adelante la obliga a quitarse el otro zapato para poder caminar. Escucha los llantos de sus hermanitos y empieza uno por uno, ilesos afortunadamente, a desamarrar los que estaban amarrados, abre la puerta trasera del avión y por allí evacúan de manera heroica, tal y cual como usted lo ha mencionado. ¿La caminata, doctor Miguel, fue sin zapatos? Sí, la niña mayor la hizo sin zapatos, solamente con con las medias que tenía en ese momento. Esto sumado también debo mencionarlo de una vez, a una hematoma que tenía en su pierna, que no fue de gravedad, pero que en ese momento le causaba un gran dolor y debió prácticamente empezar la marcha a los 2 días, cuando decidieron proceder hacia el río Apaporis, hacer la marcha casi que arrodillada o a rastras con el bebé, su hermanito en brazos, y avanzando en la dificultad de la selva húmeda. Leo, obviamente ustedes acaban de revelar el documento, pero leo entre otras cosas que Leslie, la niña mayor, también sufrió de un edema cerebral. No, es un edema en el craneal. Sí, la herida a la que me referí antes. Sí. No fue grave, fue un edema, en términos médicos es un moratón quizá, pero que sangraba un chichón. En el principio. Chichón, sí. Sí, señor, pero sangró, una herida que después ameritó, ya una vez encontrados en el hospital militar, ameritó un tratamiento particular, pero nada grave.
pero en ese momento sí era muy grave, muy incómodo. Ella se sobrepuso a eso, paró la hemorragia y se dedicó a salvar a sus hermanos, a recopilar las cosas que servían en el avión, del kit de supervivencia y otros artículos, y a los 2 días, vista de que no eran encontrados, decide muy inteligentemente seguir en dirección del río Apaporis, a donde llegaron poco después. Sí, mire, doctor Camacho, lo de la niña de 13 años, el niño de 4 años incluso, y la otra niña, Soleini, es entendible, pueden masticar, pueden comer, pero ¿cómo sobrevivió la niña menor? ¿Cómo mantuvo con vida al bebé, a Cristín, de 11 meses? También con actuaciones muy heroicas y muy de instinto. Utilizaban, por ejemplo, la tapa de una botella de agua para darle alimento. Durante algún tiempo tenían un biberón, entonces le reemplazaban agua allí en el biberón para darle el líquido. Ellos sobrevivieron masticando o consumiendo un corozo que se da en la selva, se llama 1000 pesos, nombre popular, que caía, no tenía la altura para la altura de la palmera para bajarlos, pero las pepas caían al piso, la humedad de la selva las ablandaba y eso consumían ellos y le daban al bebé. Sí. Es increíble la forma realmente como mantuvo al pequeñín con vida. A ver, el doctor Camacho, los niños, los grandes sobrevivieron pescando y comiendo los peces, ¿cierto? No, una sola vez pescaron cuando llegaron al río Apaporis, pero manifiestan que les queda muy difícil, no les gustó, en pocas palabras, el pescado crudo, sin ninguna sazón, decidieron no seguir pescando. Realmente, una vez que se agotaron la farina que llevaban a bordo, algún otro alimento poco a bordo del avión, una vez que se consumieron esos alimentos, la supervivencia durante la mayoría de la marcha fue con el corozo 1000 pesos. Ella sabía de ese alimento, nos dice que la mamá anteriormente le enseñó cómo sobrevivir y que hablaban del consumo de este corozo. ¿Y los 40 días comieron corozo? Sí, señor. ¿Usted sí, sabe? Señor, y agua, abundante agua. No consumieron nada más, eventualmente alguna fruta, otra, pero principalmente los corozos. ¿Usted sabe ese corozo a qué sabe? No, señor, pero sí sé que es de alimento común en la selva, no es, digamos, de un sabor áspero, desagradable, afortunadamente, y eso les salvó la vida. Es diferente al corozo que consumimos, al corozo que venden aquí, sí, o en la costa. Digo corozo por el tipo. Sí, claro, no, yo lo menciono así por el tipo de fruto, que pues es típico de las palmas, una pepa pequeña, dura, pero que al caer al piso pues se ablandaba. Sí. Señor Camacho, en estas circunstancias tan difíciles, ¿en algún momento, según el relato de los niños, desfallecieron, sintieron que definitivamente se los iba a tragar la selva? Ellos mantienen un optimismo y un ánimo increíblemente constante. Adaptaron su marcha a las circunstancias y sí manifiesta la niña que en el día 35, paréntesis, ella muy juiciosamente llevaba las cuentas de los días. En el día 35, cuando ya estaba en el refugio que acondicionaron y donde fueron encontrados, en el día 39, ella manifiesta que tuvo unos síntomas, que se sintió enferma. Con la descripción de esos síntomas, los médicos especialistas han determinado que fue pues un ataque de ansiedad, justamente ante la perspectiva de no ser encontrados. De otra parte, uno de los niños tuvo una gripa en algún momento, pero más allá de las dos circunstancias de salud específica no tuvieron ninguna otra novedad. ¿Y cómo trataron la gripa? O sea, un bebé de 11 meses, un bebé, sí. Claro, pero digo, un bebé de 11 meses le da gripa y terminan los papás llevándolo a la clínica en Bogotá. ¿Cómo es el tratamiento de una gripa en la selva solos, cuidados ellos solos, además los niños? No, abrigo, principalmente abrigo, abundante agua, que afortunadamente la tenían suficiente, no había lugar a ningún otro cuidado. No fue de gravedad, pero pues así lo manifestó la niña como
alguna novedad en la salud, ¿no? Más allá de su debilitamiento, ¿no? Del debilitamiento general de todos, por supuesto. Claro. Señor Miguel, uno de los temas que más se escuchó fue el de Wilson, el perro. Definitivamente estuvo con ellos, no estuvo con ellos. ¿Qué dice la niña de esa experiencia? La niña dice que no hubo caninos con ellos. Fue enfática en esto porque sabemos lo que ha significado y sigue significando el canino Wilson para la búsqueda, para la supervivencia, para este increíble hecho. Ella manifiesta que no estuvieron acompañados por Wilson o por cualquier otro canino. Sin embargo, pues creo que esto no demerita en ningún aspecto, en ningún momento, la valentía del canino, de sus guías caninos, de otros animalitos que participaron en la búsqueda. Creo que debemos mantener esa, más que leyenda, porque se convirtió en leyenda, pues esa participación, ese sacrificio de Wilson, porque lo cierto es que desapareció en la selva. Camacho, ¿de dónde salió el cuento de que Wilson era el que los había encontrado y que los había rastreado? Wilson el perro, quiero decir. No sabría decirle, Néstor. Nosotros nos atenemos a lo que informa el ejército con fechas y horas y actividades sobre desaparición, sobre su visualización pero no unos tenían días ellos, más adelante. ¿No apareció un dibujo de un perro? ¿Un dibujo dibujado? Dibujo, sí, después cuando llegan al hospital militar dibujan claro. A Wilson. Sí, es cierto, estamos obviamente no enfrentando ni corroborando, pues valorando esa manifestación, quizá psicológica del momento de la niña. No sabemos esos primeros momentos cómo estuvo postraumáticamente sometida, pero lo cierto es que ya una vez que hicimos la entrevista, pasados los meses, y con la aprobación y el acompañamiento, asesoría permanente de bienestar familiar de los psicólogas tratantes, la niña nos manifestó eso. Sí. Pero no creo que esto, no que deseamos, ni nos faltaba demeritar la valentía de estos caninos. Lo que pasa es que el dibujo de Wilson, hecho después del rescate, algo debe querer decir. Lo veremos con más detalles seguramente, sí señor. Una cosa, advierto que esta presentación que estamos haciendo hoy, esta información es provisional. Todavía la investigación sigue avanzando en varios aspectos y en unos eso quiere decir que meses hay que aclarar todavía el pedacito de Wilson. El tema de la tortuga también hay que aclararlo, doctor Camacho. Mire, déjeme preguntarle sobre qué les dijo la niña Soleini, porque el general Pedro dice que estuvieron a menos de 40 metros de los niños. ¿Se estaban escondiendo, doctor Camacho? ¿Cogieron algún kit de supervivencia? ¿Escucharon los perifoneos de la abuelita de la mamá de doña Magdalena? Bueno, primero, eventualmente se escondieron, pero no tanto a las voces humanas, sino en el conocimiento de la selva por parte de la menor. Ella tenía en su conocimiento que las voces humanas podrían ser de animales, no por mitos ni por leyendas, sino porque en los misterios de la selva puede, dice la niña, pasar eso. Entonces eventualmente sí se retiraban de las voces. Caso contrario, en otras oportunidades, quizá en un ambiente diferente, trataban de acercarse a las voces, a los llamados, pero de nuevo, en esos misterios de la selva no tenían como una precisión de dónde venían las voces. Entonces nunca llegaron a una cercanía, sí, encontrarse con las personas que emitían las voces o el perifoneo. Eso en cuanto a su pregunta. La otra, uno de los aspectos que animó mucho la búsqueda fue el haber encontrado un kit de los que se lanzaron, como 200 abierto. No fue por parte de los niños. De hecho, pues el kit estaba sin consumir, entonces eso corrobora que no fueron ellos los que lo encontraron. Sin embargo, de nuevo, pues el hecho de haber encontrado el kit animó a las tropas y a los indígenas en unas células combinadas de búsqueda maravillosas. Ese apoyo mutuo contribuyó a seguir la búsqueda. Sí. Y la otra pregunta se me olvidó, ¿me la repite, por favor? No, le pregunté por los volantes. Los volantes y los perifoneos de la abuelita materna.
Sí, eso lo escucharon, pero con las dificultades que le mencioné de acercarse. Y los volantes, sí, hubo uno de los miles de volantes, como 2,000 que se lanzaron, ellos, uno de ellos llegó a los niños e hicieron caso a las instrucciones de quedarse en un solo sitio. ¿Y sí sirvió? Eso fue el día 30. Sirvió, sirvió, claro. Da la impresión de que sí. Sí. Doctor Camacho, día 30... Y eso finalmente se quedaron quietos en el sitio. 9 días después los encontraron. Así fue, así fue. O sea que el tema el volante, volantes... un papelito de los que lanzaron, fue útil, sí señor. Sí, doctor Camacho, una pregunta final. Usted como investigador tiene un cálculo, ¿esos niños cuánto tiempo más hubiesen podido resistir si no los encuentran a los 40 días? Muy poco seguramente, porque estaban débiles. Uno de ellos, el de 4 años, ya no podía mantenerse en pie, y más allá de que tuvieran agua y estuvieran quietos, pues digamos que esa debilidad les hubiera impedido hacer frente a las amenazas múltiples de la selva. Yo no me atrevería a hacer una cifra, pero son de los aspectos que estamos investigando más a fondo, aspectos de supervivencia, y ya que me hace esta pregunta, creo que podemos investigar al respecto y dejar esa respuesta para el informe final. Vale, pero pues muy pocos días, seguramente. Este es el informe preliminar sobre el accidente. Provisional. Provisional sobre el accidente que nos sigue maravillando a todos, sí, por el resultado, la manera como sobrevivieron los niños Mucutuy, 40 días perdidos en la selva del Amazonas. Doctor Camacho, gracias por contarnos la investigación. Con mucho gusto, quedamos a sus órdenes. Desde y el informe provisional está disponible en la página web de Rosivil. Gracias, señor. 9:13 en Blue Radio.